Bienvenido a esta escuela de filosofía. Esta escuela de filosofía tiene como por objetivo contribuir a que ustedes tengan un insight, un despertar respecto al valor de la propia persona, al valor del don de la vida, al valor de tener un tiempo para concretar lo mejor que uno intuyó y para lo cual siente que está llamado. Pero para todo esto que es importantísimo como objetivo vital, requerimos ayuda y reflexión. Requerimos también herramientas. Requerimos también propuestas de caminos. Requerimos también ejemplos de otros que han transitado por la vida y que han experimentado la realización del ser. Eso es el objetivo último de toda reflexión filosófica, de todo aprendizaje de sabiduría, la realización del ser. Ya vamos a ver en estas lecciones reflexionadas, en estas lecciones que pretenden ser diálogo interno para quien las escucha y para quien estén presentes, son también propuestas de enseñanza. Vamos a ir viendo de que de a poco se nos va a ir aclarando algunas cosas en función de las temáticas que presentemos. Esta escuela de filosofía se tiene como por título o por elemento programático el cultivo del alma para el buen vivir y el buen morir. Ya con esto estamos señalando de que nosotros vamos a adoptar un tipo de corriente filosófica en donde no es solo el cartesianismo, es decir, el racionalismo el que vamos a aplicar aquí, ¿no? Vamos a considerar de que somos una entidad, somos una existencia que tiene ciertos antecedentes previos y que no somos pura razón, no somos puro instinto, no somos pura animalidad, ni tampoco somos pura chispa divina trascendente. Somos una mezcla de todo ello. En fin, por eso que requerimos análisis, requerimos revisar lo que otros han pensado respecto a las cosas que más nos importan en el vivir. ¿Cuáles son los grandes temas de esta escuela de filosofía? Ya la hemos esbozado. Obviamente el tema del vivir y del vivir en el nivel que nos corresponde, del buen vivir, el tema del buen vivir, de la existencia realizada, digo de existencia realizada más que existencia exitosa, que por supuesto es un concepto tan hoy día tan manoseado y tan reducido a solamente a logros físicos, materiales, logros corporales, logros y resultados económicos. Lo que nos importa como seres humanos son los temas del buen vivir, que incluyen tantas cosas. Incluyen, por ejemplo, los temas que significa prepararse para tener una relación amorosa, importante, gratificante y reveladora. Los temas entonces están encaminados a las viejas metas de la filosofía antigua, la filosofía de cómo lograr lo verdadero, lo genuino, la verdad, ¿no? Que en el fondo ya vamos a ver que es un temazo impresionante esto, porque la verdad siempre va a estar conjugada con el misterio de la realidad. Cómo lograr un buen vivir implica también cómo lograr un buen morir. El tema de la muerte será otro de los grandes temas de esta escuela de filosofía. El tema de la muerte y el tema del amor, que ya lo hemos esbozado, el tema del destino, el tema de la libertad, el tema del sentido. Todos estos temas van a recorrer nuestra escuela de filosofía y por eso quiero yo invitarles a que tengamos una constante reunión, una constante diálogo en este espacio virtual, a través de este video. Esta escuela de filosofía tiene un auspiciador,
una empresa que nos va a ayudar a poner al aire y a extender el mensaje es las empresas Beach. Beach es una empresa del centro sur de Chile que se dedica a proporcionar no solo el pan, sino también las herramientas para el trabajo. Una empresa dedicada a la ferretería, al comercio diverso, al supermercado. Una empresa que tiene su sede en la región del Biobío y en Ñuble. Pues bien, hemos ya preanunciado algunas cosas importantes que nos van a conducir y guiar en este compartir reflexiones. Dicho sea de paso, lo primero que hay que decir, y lo vamos a repetir seguramente muchas veces, la reflexión significa volver a reflejarse a sí mismo, volver la mirada y que refleje a sí mismo. En el fondo, es una vuelta a verse, es un regreso a la observación de sí mismo. Eso es la reflexión. Sería muy conveniente que ustedes en estas charlas que vamos a tener tengan a mano un cuaderno y un lápiz, porque si hay algo, según mi experiencia, que sirve a la reflexión productiva, porque de eso se trata, no es una filosofía, no va a ser aquí en esta escuela una filosofía especulativa donde solo lo racional va a tener cabida y van a dar espacio a teorías diversas o a especulaciones varias. No, se trata de filosofía práctica, una filosofía operativa que nos sirva para el diario vivir, para el buen vivir. Por tanto, para ello se requiere la reflexión. Una vida que no practica, una persona que no practica la reflexión, significa que no se evalúa. Y si no hay evaluación constante de la propia vida, no hay avance, no hay tampoco ningún atesoramiento de ninguna sabiduría, ¿no? La evaluación constante de la propia vida nos lleva a la sabiduría. Dicho sea de paso también, filosofía, la palabra filosofía, en su raíz etimológica, significa amor a la sabiduría. El mismo Sócrates, que se considera el primer gran filósofo que une el antiguo mundo de la sabiduría mitológica con el mundo de la sabiduría más racional, más enfocada desde la mente, más cultivada desde la mente, decía que una vida sin examen no vale la pena ser vivida. Una vida sin evaluación no vale la pena ser practicada en el ejercicio de este mundo, ¿no? Porque hay tantos seres que viven, millones de seres vivos, que no tienen reflexión porque, entre otras cosas, no la necesitan. Pero la particularidad de este ente llamado ser humano es que necesita la guía de su razón, de su mente. Vamos a hablar más bien en términos más amplios, de la mente, y más amplio todavía, la guía de una conciencia, porque no vamos a reducir la mente solamente a una razón, a un intelecto. No lo vamos a reducir a eso, vamos a ampliar el concepto de razón al concepto de conciencia, mente como sinónimo de conciencia. Sí, los seres humanos tenemos una conciencia, por tanto, se exige de nosotros, para poder llegar a puerto, al verdadero puerto humano, se exige que hagamos ejercicio más que de la razón y de la lógica, de la mente racional, del intelecto, el ejercicio de la conciencia, el examen de conciencia tan conocido en siglos atrás. Hoy día le vamos a dar una definición mucho más y una práctica mucho más concreta. Examinarnos según la conciencia va a ser entonces escribir aquello que a mí me resuena o aquello que a mí me inquieta de estas charlas, escribir aquellos pensamientos o frases que ustedes van a poder escuchar a propósito de las grandes temáticas que vamos a ver, y plantearse cómo yo vivo esto, ¿no?
cómo opera en mí esto que estamos hablando, ¿no? ¿Qué distancia tengo yo de esta fórmula que en este caso yo como guía de la escuela de filosofía, yo como guía que propone visualizar y representarnos tal o cual concepto, cómo ese tal o cual concepto en mí resuena, cuánta distancia hay de él, cuánto yo vivo, cuánto yo lo practico, cuánto a mí me falta, cuánto a mí me sobra. En fin, por eso les recomiendo que como herramienta práctica, tener un cuaderno a mano, una libreta a mano, y ustedes colocar sobre esta libreta o el cuaderno que sea las respuestas y las sugerencias, todo lo que se les aparece en este transcurso de la reflexión acerca de uno mismo. El foco va a ser práctico, el foco práctico va a ser cómo mejorarme a mí mismo, cómo crecer en mi vida interior, porque la filosofía es eso, ¿no? Es una estrategia de crecimiento de la vida interior. No solo es para explicarse los misterios del universo, que sería excelente si logramos desentrañar algunas verdades respecto a eso. Lo más importante es cómo desentrañar los misterios de nuestro propio universo interno, desentrañar los misterios de nuestra vida oculta, de nuestra vida no consciente, pero que opere igual, de nuestra vida subconsciente, nuestra vida del inconsciente. Averiguar cómo está escrito el inconsciente nuestro sería también un subobjetivo, un objetivo más específico de esta escuela de filosofía. ¿Qué me mueve por dentro a hacer las cosas que hago, a decir las cosas que digo, a decidir las cosas que decido? Y todo esto requiere entonces el ejercicio de la reflexión consciente, ayudados entonces por un lápiz y su libreta o su cuaderno personal. Vamos a encomendar esta escuela de filosofía a lo que siempre la han encomendado todos los grandes pensadores y las grandes escuelas filosóficas de Occidente. Dicho sea de paso, no nos vamos a limitar solo a Occidente, también de Oriente, y sobre todo vamos a tener un especial espacio aquí respecto al cultivo de la filosofía de los pueblos originarios de América. Es decir, vamos a tener aquí un espacio muy central también para las cosmovisiones indígenas de América. Asunto y tema que yo he desarrollado por muchos años y que quiero también compartirles luces respecto al ser humano que otorgaron estas tradiciones, ¿no? La occidental, la oriental, asiática y sobre todo la americana indígena, la ancestral, ¿no? Lo que nos aportó este continente, la Vidyala indígena, antes de ser, diríamos, contaminado, ¿no? O influido por el pensamiento occidental que viene de Europa. En consecuencia, yo quiero proponerles en esta segunda charla, charlas que no van a ser más allá de una hora, ¿no? Algunas veces serán un poco menos, pero nunca más allá de una hora. Les quiero proponer que partamos con la gran pregunta, la pregunta que desveló por siglos a aquellos primeros seres humanos que empezaron a tener, luego de levantarse y de erguirse en dos pies, de bajarse de los árboles, erguirse en dos pies y empezar a usar las manos, los 5 dedos, y lograr, mediante el desarrollo del cerebro, se dice de que más bien el desarrollo del cerebro se produce cuando los primeros humanoides que se convierten en Homo sapiens fueron capaces de oponer el dedo pulgar, ¿no? A los distintos dedos. Por lo tanto, pueden asir y manipular, ¿no? La actividad digital, ¿no? De las manos, de los dedos, contribuyó enormemente al desarrollo del cerebro, porque allí el hombre se empezó a llamar el Homo faber, el hombre que fabrica.
Luego de fabricar y con el desarrollo del cerebro, ya erguido en los dos pies, ya caminando y teniendo las manos libres, por eso que el dejar de caminar en cuatro patas es fundamental, porque las manos libres permiten el desarrollo cerebral por la manipulación y la digitalización. Una vez conseguido el poder fabricar instrumentos, se produce entonces el salto al Homo sapiens, al hombre que sabe, al que empieza a reflexionar, saber, al que busca la sabiduría, al que busca la reflexión, y por lo tanto se genera un importante desarrollo cerebral del neocórtex, ¿no? Ya no es el hombre, ya no fue solo movido y condicionado por los impulsos básicos, elementales, del cerebro reptiliano, de ataque y huida. Luego el Homo sapiens pasa a comandar, a tener una preponderancia muy grande dentro de sí, el sistema límbico, que es el cerebro de los mamíferos, el cerebro animal, que obviamente no nos ha abandonado. Al contrario, lamentablemente el cerebro animal hoy día se sigue apoderando básicamente de las funciones mayores y de la casi totalidad de nuestras acciones. Estamos movidos e impulsados por emociones, deseos instintivos, inclinaciones muy básicas que deben ser modeladas, dirigidas por una capa muy débil todavía en la evolución humana, que es el neocórtex, una capa de neuronas en donde están las funciones superiores de lo que nos hacen humano, la función, ¿no?, de la voluntad, ¿no?, y la función de la conciencia de significados. Todo esto es ubicado en el lóbulo prefrontal, básicamente, que es diríamos, la parte física más cercana a lo humano. ¿Qué significa ser humano? Es una de las preguntas entonces básicas con la cual vamos a partir, y que ha jalonado toda la historia del pensamiento humano, toda la historia de la filosofía. Este extraño ser, ¿no?, con forma todavía de animal, con todos los órganos animales, que camina en dos pies, que tiene un tipo de lenguaje para comunicarse y que fabrica cosas. ¿Será eso suficiente? La pregunta quizás más radical que el hombre primitivo se planteó para responderse a qué significa su existencia, se da en el contexto cuando ve morir a un ser querido que lo acompañó en las largas caminatas de caza, a su amigo que le salvó la vida, a su hijo que muere de una infección, de una fiebre, cuando ve que su mujer, madre de sus hijos, cae por una estocada de una fiera, por el colmillo de una fiera. El fenómeno de la muerte, entonces, lleva al hombre primitivo a preguntarse ¿qué es? ¿Quién es? ¿No? Lleva a preguntarse por qué dura tan poco la vida y por qué se le dio la conciencia de tiempo y la conciencia del vivir y la conciencia del morir. Asunto que no tienen los animales, que no perciben la duración del tiempo, sino que viven en un eterno instante. ¿Qué significa ser humano con esta conciencia de partir en un momento dado desde el nacer y tener una fecha tope, una fecha límite de la muerte, que representa para ellos el gran enigma, una puerta misteriosa, y empiezan a darse las preguntas siguientes, ¿no? ¿Habrá algo más allá de la muerte? ¿Mi existencia puede continuar más allá de que se disuelva este cuerpo o se lo coman las aves de rapiña del cielo? Comenzó a observar, por ejemplo, que naturalmente, igual que otros animales, por ejemplo como los elefantes, empezó a guardar respeto profundo también por el cuerpo del difunto, ¿no? No dejarlo a expensas de que se disuelva por los picotazos de los buitres, sino que empezó a generar los primeros ritos,
a enterrar el cuerpo o quemarlo, a cremarlo, primero a guardar unos días de duelo donde se reúne el clan y luego de vivir en comunidad la pena y quizás ya estaba el lenguaje activo y quizás la misma reunión junto al fuego donde se sahumaba el cuerpo, comenzaron las preguntas estas fundamentales, ¿no? ¿Qué perdura después del cuerpo físico? ¿Existe algo que haya más allá del cuerpo físico? ¿Qué presencia nueva adoptaría el difunto o la difunta que se va a deshacer su cuerpo muy pronto? Y quizás para que siga aprendiendo en otra realidad, ¿no sería conveniente sahumar y por lo tanto embalsamar el cuerpo, hacerlo durar más para que quizás esa sustancia que la comunidad o que los ancianos percibieron, esa sustancia llamada alma, pueda seguir aprendiendo vinculada al cuerpo? Preguntas como esas llevaron al hombre primitivo a proteger, preservar por un tiempo el cuerpo y a guardar luto y guardar memoria, hacer memoria de los que quedan, quizá ayude al finado, al difunto, a la difunta, a que también haga memoria en el otro plano y recapitule su existencia. Entonces, estamos hablando de los temas de la filosofía. La palabra de hacer memoria, de recapitular, son actividades de la mente, de la interioridad humana. ¿Será eso lo que se preserva, lo que permanece? ¿Qué parte o qué zona de la interioridad? ¿Estaremos hablando de los sentimientos del corazón son los que perduran? ¿Estaremos hablando que los pensamientos que se me cruzan, estos no morirían, sino que podrían estar atados a un centro de conciencia que permanece? En fin, pero volvamos de nuevo a la clásica pregunta. ¿Qué significa ser un ser humano? La experiencia vital, la experiencia también filogenética y ontogenética, es decir, la experiencia de la especie humana, como la experiencia de cada individuo, nos muestra que somos más bien un proyecto de ser humano. No somos un ser humano acabado, eso es absolutamente evidente. Nadie puede decir, ¿no?, yo he conseguido la humanidad plena, porque el ser humano implica muchas posibilidades, infinitas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de alcanzar el heroísmo, de alcanzar la santidad moral, la posibilidad de alcanzar conquistas materiales profundas, la posibilidad infinita de alcanzar bienes, de alcanzar conocimientos, de alcanzar herramientas, de alcanzar percepciones y visiones, etcétera, etcétera. El ser humano siempre se experimenta como ilimitado, a la vez que profundamente dependiente y limitado. Entonces, la primera conclusión que podemos proponer es que somos un proyecto inacabado. El ser humano tiene que construirse. Y aquí estamos hablando también directamente del fenómeno del alma incompleta. Somos una propuesta de alma, un embrión de ser humano. Basta ver a un niño recién nacido que necesita tanto cuidado y está tan dependiente de la madre, del auxilio de los mayores, de los adultos. A diferencia de los animales, que en general vienen bastante dotados en cuanto nacen. Vienen ya de inmediato con la capacidad de pararse sobre sus patas, buscar el pezón materno y seguir a la madre, algo fundamental, porque de lo contrario, si pierde a la madre, pierde el alimento. Viene bastante dotado casi ya con todo el instrumental instintivo básico para sobrevivir en la montaña, en la selva, en el agua, donde sea que el animal se aparezca. No es así con el ser humano. Necesita la
la guía, la orientación, la cercanía, el cuidado. Por lo tanto, necesita el crecimiento, necesita comprender muchas cosas, aprender primero muchas cosas antes del comprender, aprender dónde y cómo poder generar el propio alimento luego que la madre ya no esté. eh, Cómo gestar sus herramientas y contribuir a su subsistencia, dónde encontrar fuego, abrigo, cobijo, ¿no? En fin, todo es un camino que tiene que el ser humano propiciárselo por sí mismo. Y allí empezar ya a ver que el proyecto es inacabado, que es un proyecto inacabado y que por tanto tiene que trabajar para lograr ese ideal de completamiento, de completamiento. A ver, en la filosofía, en la filosofía primera de los griegos, uno de los conceptos más antiguos que se respondía a la pregunta ¿qué significa el ser humano? Era el concepto de persona. Si no somos animales puros, ¿no? Porque tenemos otras necesidades, tenemos otras capacidades, si no somos solo animales, entonces ¿qué somos? Y se respondieron que el ser humano era o estaba llamado a ser también, como vocación natural, ser persona. Ser persona. Y aquí viene algo muy importante en esto de quiénes somos. Porque persona viene de la palabra prosopón, que significa máscara. Los antiguos griegos, en sus representaciones teatrales, buscaban educar al pueblo, buscaban mostrar y comunicar enseñanzas a través de la dramaturgia primera, de la oratoria primera, pero sobre todo desde el teatro. Y los actores, para representar otro personaje, indudablemente se colocaban una máscara y una vestimenta adecuada propia del personaje que querían encarnar. Entonces descubrieron de que allí había una condición, una característica muy típica humana que es doble, ¿no? Que somos doble. La persona es una máscara que esconde un ser verdadero más auténtico. Pero Occidente se preocupó más bien de desarrollar la personalidad, es decir, la apariencia de la máscara. Y aquí viene un problema filosófico importante, ¿no? Que podríamos llamarlo así, y una conclusión importante. No somos la máscara. Nos apropiamos, la sociedad, la cultura nos ha puesto o nos ha hecho creer que somos la máscara y la hemos nosotros mismos contribuido a que ésta exista, ¿no? La máscara, a creernos la máscara, es decir, a creernos un personaje. Yo soy hijo de fulano, yo soy una mujer hija de tal madre, y como mujer yo estoy llamada a cuidar el fuego de la casa, solo el fuego de la casa, o llamada a cocinar, a preparar los alimentos. Yo soy guerrero y estoy llamado solo a pelear y a entenderme con hombres que tienen armas en la mano. Yo no, yo soy un jurista que defiende en los tribunales a los que lo necesitan y por lo tanto mi oficio y mi ser es la abogacía y el tribuno. Nos empezamos a creer el oficio. Al creernos el oficio o el hacer, empezamos entonces a falsear lo que somos. Empezamos a autoengañarnos inconscientemente y llega al punto en donde, producto de alguna crisis determinada, se nos cae la máscara, es decir, dejamos de cumplir el oficio, ya no nos ubican por el oficio o por el rol que cumplimos al interior de la familia,
el rol maternal, ya no tenemos hijos, se van los hijos, no hay más embarazos ni partos, dejo de ser madre, de efectuar la calidad de madre en lo inmediato, los hijos se van y crean sus propios, se vuelven ellos a sí mismos padres, y allí se me empieza a caer la máscara, la personalidad de madre, y resulta que debo empezar a interrogarme, ¿quién soy? Y aquí viene la pregunta del quién soy. Ya no solo del qué soy, ya no soy solo un animal que piensa o un animal que tiene conciencia, sino quién soy. ¿Quién es el ser que está detrás de la máscara? De la persona, de la personalidad. No se olviden, ¿no? Persona significa, en griego viene de la palabra prosopón, que es máscara. Ese quién soy entonces se vuelve problemático y es otra de las grandes preguntas de la filosofía. ¿Quién soy yo? ¿Quién es este específico ser que se pregunta por quién es? Los filósofos de la antigüedad, un filósofo estoico llamado Severino Torcuato Boecio, Severino Manlio Torcuato Boecio, tenía un nombre amplio, un romano del siglo IV después de Cristo, definía de esta manera el concepto de persona, ¿no? De persona. Ya se había, como ustedes pueden apreciar, siglo IV después de Cristo, se había instalado profundamente esta reducción de lo humano al puro concepto de persona. Él definía de este modo el concepto de persona. Decía, persona es la substancia individual de naturaleza racional. Fíjese, esta definición de persona va a influir mucho, mucho en Occidente, en toda nuestra mentalidad, en todo el pensamiento, en todo el pensamiento de Europa y de la civilización occidental. Decía la definición de persona de Boecio: substancia individual de naturaleza racional. ¿Qué entendía por substancia? Es decir, substancia es lo que subsiste, lo último y definitivo que subsiste, lo que no depende de ninguna otra cosa. Substancia es aquella realidad simple, vale decir, no compuesta, que es la base original de algo, del ser, la base original del ser. Substancia se parece bastante y se parecía bastante al concepto de esencia. Substancia, lo que está, lo que subyace bajo, ¿no? Sub es bajo, ¿no? Lo que está bajo, la esencia, ¿no? Hay algo que está bajo, que no sería, ya intuía Boecio y los estoicos, que no sería la máscara, lo que está debajo de la máscara, lo que subyace debajo de la máscara, individual, es decir, que seríamos, cada ser humano es una substancia individual, una entidad singular, ¿no? Distinta, recortada del todo, ¿no? Si es un alma individual, ¿no? Estaría recortada del alma mundi, del anima mundi, del alma del mundo, distinta a la alma de los animales, ¿no? Ya Aristóteles señalaba, hacía esta distinción, que Aristóteles es un filósofo griego que viene después de Sócrates, ¿no? Cuyo maestro fue Platón. Sócrates, Platón y Aristóteles, una tríada de maestro a discípulo y viceversa. Aristóteles decía que habían cuatro tipos de almas diferentes, ¿no? El alma mineral, todas las cosas físicas, ¿no? Los minerales, las piedras, tendrían un tipo de alma elemental, es decir, una interioridad determinada, vibrarían de un modo determinado. La palabra vibración aquí se ajusta al alma mineral. Las cosas materiales, un piano, un escritorio, estos libros en papel, la piedra de este escriba egipcio que ahí tengo, que me acompaña siempre, me ha acompañado por muchos años en mi vida, tiene un alma, a pesar de ser de piedra y de madera, o de papel, o de fierro. Sería el alma mineral. Todas las cosas tienen am, decían los antiguos mapuche. Am es alma,
todo está lleno de está lleno de alma, ¿no? Desde este reloj, el anillo, todo lo físico, tiene una vibración, una energía de movimiento. Alma siempre se asocia con movimiento determinado. La ciencia moderna ha rubricado y confirmado esto porque el movimiento atómico de los objetos materiales, ¿no? Es un flujo constante, ¿no? El alma hay un alma viva en los objetos porque se mueven los átomos y los átomos tienen sus propias partículas. Existiría también un alma vegetal, la de los vegetales, de los árboles, el alma del pasto, el alma de la hierba, el alma de las flores. ¿Qué duda cabe que las flores podrían ser, ¿no?, la parte más alta del alma de los vegetales? Las flores que se abren y reaccionan con la luz solar, las flores que son sensitivas al contacto de un insecto y se vuelven a veces carnívoras porque se cierran para poder alimentarse. En fin, la vida de las plantas la comandaría un alma vegetal. Algo bastante cercano a una persona que cultive flores, que tenga un jardín, porque va a observar la existencia de una vida muy intensa en las flores, de reacciones. Hasta una persona de un jardín o que cultiva un jardín observará que hay una suerte de psicología de las plantas, que éstas reaccionan frente a determinadas emociones que la persona pone, ¿no? Reacción. A propósito de emociones, el agua, compuesto de dos materiales físicos, ¿no? El oxígeno y el hidrógeno, el agua reacciona al tener un tipo de alma vibratoria, reacciona ante la emoción humana y sobre todo ante la voz humana, ante la vibración de la voz, y se cristaliza de un determinado modo según el tipo de emoción que se declare frente al agua. Estoy aquí hablando de ese experimento tan conocido de Masaru Emoto. El agua se cristaliza de un modo distinto si la persona que le profiere, le lanza una maldición o una mala palabra o una bendición y una buena palabra, los cristales, los átomos, las moléculas del agua se organizan o se desorganizan según la calidad de lo que se le emite sobre ella. Entonces hay un alma mineral en el agua, por ejemplo, un alma vegetal en las plantas y hay un alma animal, el alma animal que reacciona con impulsos diversos, ya emocionales, ¿no? El alma animal es esencialmente impulsos y emoción, ¿no? Emociones básicas de miedo, de predominio. Ayer nomás veía como dos pavos aquí en la granja se mataban, se peleaban entre sí, o dos gallos, cuando hay un conflicto territorial y hay muchos machos para pocas hembras, la pelea es inevitable entre los pavos, entre los gallos, entre los machos en un corral. Entonces hay allí emociones territoriales de predominio. Aquí se complejiza más el tema porque el alma animal tiene emociones para la sobrevivencia, para la perpetuación de la especie. Las emociones y los instintos aparecen aquí en el alma animal y prácticamente el alma animal es el alma del sistema límbico de los mamíferos, que lo tenemos dentro de nuestro cerebro tan fuerte y que muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, lamentablemente predomina mucho más el alma animal en nosotros que otro tipo de alma. Porque también establecía Aristóteles que habría un cuarto tipo de alma, la alma humana o alma intelectiva, decía él, ¿no? El alma intelectual, el intelecto, aquella capa de voluntad y de conciencia, determina lo humano, ¿no? Determina lo humano, constituye lo humano. Y ahí viene la gran tarea humana de cómo hacerse señor de sí mismo. La gran guerra que el ser humano tiene todos los días
el gran trabajo de conquista es conquistarse a sí mismo, que en la práctica es como el neocórtex, esta delgada capa de conciencia y voluntad que tenemos en la parte exterior o más bien superior del cerebro, ¿no? Por encima de, digo exterior porque está por encima del sistema límbico y más arriba que el sistema, el R, que sería el cerebro del reptil, cómo esta capa se vuelve señor, señora de las otras capas inferiores, ¿no? El trabajo humano es volverse señor de sí mismo. El trabajo humano es volverse, conquistarse a sí mismo. Esa es la gran guerra que a diario todos nosotros tenemos y toda la humanidad ha tenido desde siempre. Volverse humanos. Entonces, volviendo al tema, a la definición que hacía Boecio, substancia individual de naturaleza racional, es hoy día, a los ojos de la neurociencia de hoy, es un tanto incompleta, porque esta definición, la naturaleza de lo humano, lo que nos hace específicamente humano, no es solo, al parecer, la razón entendida como especulación lógica. No, lo que nos hace humano no es solo el mundo intelectual. ¿Por qué? Porque lo intelectual, lo racional, no es suficiente para mostrarnos, para actuar como humanos. Es ampliamente conocido, personas muy inteligentes, que tienen un alto CI, no son capaces de manejar sus emociones, no son capaces de administrarse a sí mismos en sus impulsos inferiores, no son capaces de trazarse un camino y mantenerlo. Individuos brillantes, pero que le falta la persistencia para concretar las cosas. Por ejemplo, hay casos, filósofos académicos notables, inteligentísimos. Me estoy acordando de un filósofo francés que escribió muchos libros, que fue una eminencia y un líder intelectual en Francia en los años 60, Louis Althusser. Mató a su esposa por un arranque emocional y se eliminó a sí mismo. En fin, la naturaleza racional no es suficiente para explicar lo central de lo humano. Tenemos un intelecto, pero el tener un intelecto es como tener una emoción, como tener un brazo, como tener un cuerpo, no nos hace necesariamente humanos. El ejercicio de otra cosa nos haría humanos. Al parecer, y aquí es lo que más podemos nosotros vislumbrar, los antiguos griegos también tenían la clave. Al parecer, lo que nos hace humanos es el ejercicio de una luz, de una lucidez que después se le ha llamado conciencia o autoconciencia, que nos permite la transformación de los impulsos inferiores, que nos permite sumar las fuerzas del inconsciente, por ejemplo, y de los impulsos y de las emociones animales, en beneficio de aquello que la conciencia ha mostrado como conveniente, como superior, como felicidad, por ejemplo, como meta. La conciencia sería aquella lucidez que nos permite volvernos humanos. Cuando nos autoobservamos y vemos al animalito actuando y vemos desde afuera al reptil actuando, la tendencia natural de huir o atacar o de no dejar el barro o dejar de arrastrarse, cuando vemos y observamos desde fuera de nosotros mismos, ¿no? Cuando nos desdoblamos, este curioso robot que también somos, esta especie de zombie que también aparecemos. No podemos olvidar aquí, y lo cito para que lo volveremos a tratar en esta escuela de filosofía, esta preciosa intuición, ¿no? Y tan precisa formulación respecto a qué somos, que hizo Jorge Luis Borges. Él dijo una vez, ¿no?
la vigilia humana, ¿no? El estado del despertar que nosotros alardeamos, porque se supone que estamos despiertos, ¿no? Si tenemos los ojos abiertos, significa que nos pasamos la película de que estamos despiertos. Decía él, la vigilia humana no es nada más que, al parecer, otro sueño que sueña no soñar. Eh, lo que nos hace humanos sería entonces la luz del despertar. Bueno, vamos a dejar hasta aquí estas primeras conclusiones. Lo que nos hace humanos sería la luz clarividente del despertar, que sería la luz de la autoconciencia observadora. Vamos a dejar hasta aquí esta primera, podríamos llamarle lección reflexionada de filosofía, de la Escuela de Filosofía, que llega a ustedes gracias al apoyo de Empresas Beach. Beach es una empresa ferretera y de supermercados de la zona del centro-sur del país, la zona de la región del Biobío y de Ñuble. Atiende allí con diversos productos y herramientas, porque si hay algo que necesita el ser humano, el Homo Faber, son herramientas de diverso tipo, primero que nada para construir su casa, reparar su casa, y necesita alimentos. Los supermercados Beach proporcionan estos dos tipos de condiciones para alimentar la vida. Y de nosotros depende el alimento del ser. Otro temazo, ¿no? ¿Qué es el ser? ¿No? ¿Cómo se alimenta el ser? ¿Qué herramientas entregamos al ser? Es lo que pretende hacer esta escuela de filosofía, una especie de ferretería para el alma. Les esperamos entonces a la siguiente vez, en otro encuentro en este mismo canal, a esta misma hora que vamos a conservar.